porque al ver con los ojos humanos la realidad divina de Dios, la grandeza de Dios, ellos se equivocan y caen en abismo. Porque no se puede ver la grandeza de Dios a través de la razón humana. La razón humana no tiene poder para llegar a Dios. Solamente el poder de Dios, que estando en nosotros mismos nos hace llegar a Él. Porque Él vino hasta nosotros y nosotros meditamos, conversamos, convivimos con Dios por ese diario convivir, diario vivir que tenemos en esa santidad con el Señor Jesús. Mis hermanos, una palabra que ha venido para traer conocimiento, sabiduría, para que tengamos en esa exhortación un entendimiento de cómo a través del poder de la fe en Cristo Jesús, la persona de Dios, llegamos a Dios. No a través de esa interpretación personal, individual del poder de Dios. Glorias a Dios. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese poder de levantar de entre los muertos. La mayor preocupación de todos nosotros, mis hermanos, es de cómo vivir. Nos preocupamos diariamente a través de nuestros cotidiano vivir, a través de nuestras enfermedades, ¿cierto? De nuestras alegrías, de nuestros padecimientos, de nuestro diario convivio. Nos preocupamos de las cosas cotidianas, pero sabemos que un día iremos hacia la muerte y nos preocupamos de cómo viviremos eternamente. Nosotros fuimos más vivarachos, pensamos, y no solamente pensamos, sino que invocamos a Dios y Dios vino hasta nosotros y nos separó para la salvación. Y los que no lo han hecho, la mayoría, yo creo que si no todos, casi todos, comprenden y saben que un día morirán, porque eso es natural. Entonces hay algo intransponible por el ser humano, de cómo al morir vivir eternamente. Ahí el hombre se inclina para aquellas creencias gnósticas y aquellas creencias que están fuera de la palabra de Dios y lo llevan a la muerte y no lo llevan a la vida con Cristo Jesús. Y en ese convivio diario que el hombre, la humanidad tiene consigo mismo, en medio de esa sociedad corrompida, desprotegida de Dios por causa de no ellos tener fe, nosotros bien sabemos que todos van a la muerte si no le predicamos el Evangelio del Señor Jesús. La responsabilidad es enorme. Lo que tenemos en nuestras manos es un tesoro máximo, es un tesoro que no tiene valor aquí en la tierra, es un valor celestial, es un valor de la vida eterna. ¿Cuál es el mayor valor, lo más caro en toda la creación? Obviamente que es la vida. Puede ver que el hombre no tiene la vida eterna a no ser por la misericordia de Dios en Cristo. O sea, la vida no la puede comprar con nada. Por más que un hombre se cuide, vaya al médico, pague un sinnúmero de planos médicos, el hombre puede alargar algún poquito la vida, si es que Dios lo permite. Pero la vida, que es vivir mismo, que es estar con Dios, no la tiene. Y aún así, un día morirá y se apagará su alma, sus sentidos, y no podrá encontrar la vida, la luz. Pero el Señor dice en la palabra que va a resucitar a todos, malos y buenos, pero unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Algunos que creyeron que en su discernimiento llevarían su vida por un camino de paz y alegría, y en esa comodidad, ellos están para perdición. Pero nosotros sabemos que solamente hay salvación a través de Cristo Jesús. Por eso es que hay rabia, por eso es que hay odio contra el cristianismo. Porque nosotros decimos, testificamos, somos testigos de que solamente Cristo es Salvador. Que solamente Cristo tiene el poder de la vida. Y a los otros no les gusta eso. Porque el plano del maligno para este final de los tiempos, el anticristo, él quiere que crean en un sinnúmero de mentiras para que el anticristo pueda dominar aquí y pueda hacer perderse toda la humanidad. Él los junta para esa grande batalla de Armagedón que viene al final de los tiempos. Y ya estamos en parte en esa batalla.
Porque nosotros aquí no nos pasa nada, aparentemente, ¿eh? Porque en ese cambio de leyes ahí hay mucha corrupción. Lo que yo viví a 30 años atrás no se está viviendo hoy en día. La gente, la juventud está sin valores, no hay valores familiares, pero sabemos que hay una cristiandad. Millones y millones de seres humanos allí en la Mesopotamia que están siendo perseguidos. En la guerra de la Siria y en la guerra de Irak, allí han sido muertos cientos de millares de cristianos. Millares de cristianos han sido muertos, han sido decapitados, ahorcados, encarcelados. Les han cortado las manos, los pies, porque esa es costumbre, degollado ahí vivo. Puede verse en la internet eso ahí. Y nadie hace nada. La iglesia tradicional, el papado hace alguna cosa, no hace nada. Ni siquiera critican, hablan alguna cosa, pero no pasa de eso. Uno le ha hecho vista gorda a ese tipo de cosas. Se ha despreocupado y ha dejado de protestar y de orar hasta muchas iglesias, muchos hermanos. Tenemos que preocuparnos porque son millares y millares de seres humanos que están padeciendo, están siendo perseguidos. Europa, que era totalmente cristiana, y aunque tuvieron dos guerras mundiales y grandes guerras a través de los 2 milenios que se han pasado, siempre fueron cristianos. Pero hoy en día vemos en Francia 5 millones de musulmanos, en Inglaterra 3 millones de musulmanos, Alemania más 3 millones. ¿Cuántos musulmanos hay en Europa? Y los que no son musulmanos, que podría decirse son cristianos, no son cristianos, no creen más en Cristo. No se les enseña más la palabra a los jóvenes, las escuelas, ni las iglesias. Las iglesias están vacías. Están siendo ocupadas para colocar mezquitas de los musulmanos ahí en Francia, en Inglaterra. Discotecas, prostíbulos, etcétera. Están agarrando las iglesias para hacer eso. Todo eso puede encontrarlo usted a través de las noticias, de la internet, en la media. Eso es lo que está pasando. Nosotros aquí, gracias a Dios, Dios está permitiendo que la palabra de Dios, que su santo nombre sea exaltado a través de grandes profetas y predicadores y pastores y misionarios y ustedes mismos que estamos todos aquí. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque Dios ha permitido que nosotros seamos en los finales de los tiempos los que demos el testimonio final en la faz de la tierra. Mis hermanos, está escrito que el mundo se corromperá y el anticristo dominará todo, pero también está escrito que la iglesia será separada y será llevada por Dios, y nos alegramos por eso. Glorias a Dios, bendito es el santo nombre de Dios, bendito es el Señor, glorias a Dios. Pero la preocupación es por el prójimo, y sobre todo para aquellos que son de nuestra familia y no se convierten. Y ahí viene ese dolor en el corazón. Hay alegría porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿cierto? Pero hay esa preocupación al mismo tiempo porque aquel o aquel otro no se convirtió. Pero podemos hacer un esfuerzo extraordinario en este final de los tiempos. Podemos participar todos de esa gran obra del Señor, predicando más, evangelizando más, orando más, ayudando cada uno más sus ministerios. Porque este mismo ministerio necesita de la ayuda plena de los que están participando. Todas las iglesias necesitan la ayuda plena. Oremos también para que muchos líderes a cada día sean más lavados, sean más podados por Dios. Para que solamente se preocupen de la palabra de Dios. Porque yo como predicador, yo como evangelista, yo como misionario, veo grandes hombres de Dios, muchos grandes hombres de Dios. Mas algunos no son tan grandes, no porque Dios no le ha dado el poder, sino que porque no se preocupan de la palabra. Gracias a Dios en este ministerio siempre ha habido palabra y es testimonio a través del internet, las redes sociales, que hay palabra de Dios en este ministerio. Y por eso yo estoy contento y por eso es un honor estar aquí. Mis hermanos, pero no está así en todas partes. No está así en todas partes. Hay muchos problemas. Hay personas que se salen de un ministerio porque dicen el pastor hizo tal. No se preocupe con la actitud del pastor. Preocúpese de usted y Dios. Porque el Señor nos va a cobrar personalmente por nuestras responsabilidades. Nos va a cobrar. Y seremos juzgados por lo que nosotros hemos hecho. Porque no estamos viviendo en un mundo de justos. Estamos viviendo en un mundo de injustos. Pero el justo está en nosotros.
Nosotros sabemos cuando algo está mal o está bueno. No sabemos. Sabemos. Entonces, no podríamos decir, yo no sabía. El Señor no va a entender, no va a comprender si algún día, o sea, cuando nos encontremos con Él, le digamos, Señor, yo no pude ayudar más, no pude reflexionar más sobre las cosas de la vida, de la salvación, porque yo no lo sabía, lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios está en nosotros. Dios nos cuenta, Dios nos dice. Yo tengo la seguridad absoluta que nosotros cuando pensamos cosas tremendas. Yo sé que hay grandes predicadores aquí en el medio. De repente, todos son predicadores. Yo sé que si tienen que dar un testimonio, lo van a dar si tienen fe. Yo sé de eso. Solamente que algunos, en los dones que Dios nos ha dado, hacemos una u otra cosa. Según el poder de la decisión de Dios que nos ha dado dones diferentes. Pero todos tenemos el poder de dar testimonio de la palabra. Todos, por eso que estamos aquí. Porque tenemos la sabiduría de Dios, no tenemos la sabiduría humana. Entonces no podemos decir, yo no sabía, yo no sé, yo no entiendo. Sabemos y entendemos, sí. Sabemos y entendemos. Versículo 11. Glorias a Dios. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mis hermanos, puede ver que el poder a través de confesar el nombre santo de Jesús, hay un poder extraordinario siendo manifiesto allí. O sea, si el Espíritu Santo a través de nosotros habla, entonces hay un poder siendo o bajando de los más altos de los cielos o subiendo de aquí del corazón siendo expresado ahí en el medio de la humanidad. Por eso que cuando usted confiesa a Cristo, también otros lo vienen a confesar porque ese poder subió a su boca, usted confesó por medio de la fe, por medio de ese poder. También otros se convirtieron y el poder de Dios está entre nosotros en su palabra. Entonces lo que era espiritual se materializó por ese poder de palabra que está en usted. Y ese poder de palabra es Cristo Jesús siendo manifiesto ahí en esa confesión de fe para justicia. ¿Y quién es el justo? El Señor. Entonces en todo lo que hacemos a través de la palabra, si somos leales a Cristo, obviamente que la justicia de Dios se manifiesta allí. Glorias a Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y coloca una persona solamente, que en él creyere, todo aquel que en él creyere. O sea, el Señor no nos dice que creamos en mucho, no, hay uno solo. Entonces, la palabra de Dios dice que hay un solo Señor y Dios, y es a través de Cristo Jesús. Ahí excluimos todo lo demás. Por eso que los otros pueblos, las otras religiones, los otros cultos a Satán acaban teniendo odio del creyente. Porque no le dejamos opción. Le estamos diciendo solamente aquel que cree en él, y con mayúsculo refiriéndose a Cristo Jesús, tiene salvación. Pero otros dicen, pero también el gran filósofo, el profeta, no sé de dónde, dijo que Buda y no sé qué también llegó al cielo. No, nosotros decimos que no, que en todo eso no sirve. Nosotros estamos diciendo que solamente a través de Cristo Jesús. Nosotros no estamos aquí para sincretismo, no estamos para concordar con algunas religiones y en esa concordancia vamos viviendo, vamos llevando nuestra vida religiosa y cristiana. No debemos concordar con nada a no ser con Cristo Jesús. Nunca concuerde con nada que se le coloque en su mente o en su corazón a no ser el poder que hay en Cristo Jesús a través de esa fe que es un don dado por Dios. Porque eso es lo que quieren hacer los pueblos. Quiere que seamos un pueblo laico, o sea, no es solamente el cristianismo, no. Todos tienen derecho a manifestar su opinión a través de su sentimiento, de su religiosidad. Pero si no hay salvación a través de otro, ¿cómo voy a concordar con eso? Entonces yo estoy queriendo tiranizar la fe. No, yo solamente estoy diciendo, nosotros solamente estamos diciendo que no hay otro camino a no ser Cristo.